Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 31 de octubre de 1915, las elecciones presidenciales son ganadas por el médico el doctor Francisco Bertrand, candidato único de aquellos comicios. Un día como hoy, el doctor Francisco Bertrand Barahona, doctor en medicina y cirugía, político hondureño, fue presidente provisional en 2 ocasiones y seguidamente 32º presidente constitucional de la República de Honduras entre 1915 a 1919. En un intento por quedarse en la presidencia, estalló una revolución en su contra. Francisco Bertrand Barahona nació en la ciudad de Juticalpa, del departamento de Olancho, un 9 de octubre de 1866. Sus padres fueron Pedro Bertrand, originario de Cataluña, España, y la señora Josefa Barahona, originaria de Juticalpa, Olancho. Falleció el 15 de julio de 1926 en la Ceiba Atlántida. El doctor Francisco fue presidente de Honduras en 3 ocasiones. La primera lo fue como interino entre los años de 1911 a 1912, ya que fue intermediario y conciliador entre el gobierno de Miguel Rafael Dávila Cuellar. Cuando el general Manuel Bonilla conduce la oposición político-militar contra el gobierno de Miguel Rafael Dávila en 1910, la situación en Honduras era conflictiva. Para enero de 1911, las tropas de Bonilla ocupan todo el litoral atlántico y organizan en la ciudad puerto de La Ceiba un gobierno provisional. La guerra civil conducía al país nuevamente a la bancarrota fiscal y el presidente Miguel Dávila asume personalmente la defensa de su gobierno. La intervención del gobierno de Estados Unidos de América obligó a las partes en conflicto a dirimir sus diferencias. Con la mediación norteamericana, los representantes de las fuerzas en disputa se reúnen en el buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos de América, anclado en Puerto Cortés. Acuerdan nombrar al primer designado Francisco Bertrand Barahona para terminar el periodo presidencial del doctor Miguel Dávila. De esa forma, Francisco Bertrand asume a la presidencia de Honduras y durante el periodo comprendido del 28 de marzo de 1911 al 1 de febrero de 1912, dirige a los destinos de la administración del Estado de Honduras. En octubre de 1911 se practicaron elecciones para escoger al presidente y vicepresidente de la República para el periodo de 1912 a 1916. Los resultados electorales favorecieron a la fórmula Bonilla-Chirinos. Bográn Barahona, el vicepresidente Francisco Bográn Barahona, presentó su renuncia el 22 de enero de 1912, a escasos días de la toma de posesión. Se practicaron elecciones para vicepresidente y resultó electo Francisco Bertrand. El 20 de marzo de 1913, gravemente enfermo, el presidente Manuel Bonilla Chirinos entrega la presidencia al vicepresidente Francisco Bertrand Barahona. La segunda vez que fue presidente entre 1913 y 1915, cuando el general Manuel Bonilla Chirinos enfermó y se depositara la presidencia provisionalmente en la persona de Bertrand Barahona. La tercera ocasión de llevar los mandos de Honduras fue entre los años 1915 y 1919. Ganando las elecciones en su último año de gobierno, fue obligado a renunciar por apoyar a la candidatura presidencial de su cuñado Nazario Soriano. De tal forma, con su sucesión, continuaría asesorando. Los otros candidatos políticos de los otros partidos se aliaron para detener sus pretensiones y así reventó la Primera Guerra Civil de Honduras, o denominada la Revolución del 19, la cual concluyó con la intervención del diplomático de los Estados Unidos. Por decreto legislativo, el 4 de abril de 1919 se convocó a los hondureños para elegir las autoridades supremas de la República. La imposición del candidato oficialista Nazario Soriano nuevamente levanta la oposición contra el gobierno de Bertrand y la guerra civil es el escenario para dirimir los conflictos políticos. Durante 2 meses, julio y agosto, Honduras es azotada por los efectos de la guerra civil y las pérdidas humanas y materiales son cuantiosas al no garantizar una elección transparente y el conflicto armado se profundiza. Bertrand deposita el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros a partir del 9 de septiembre del año 1919 y sale rumbo a Estados Unidos de América, donde residió posteriormente y regresa a Honduras en junio de 1926 y se radica en la ciudad de La Ceiba. Falleció el 15 de julio de 1926, quedando en situación Salvador Aguirre, con un gobierno provisorio de no más de una semana, ya que tomó las riendas de la nación el doctor Vicente Mejía Colindres. Administración gubernamental. Su gestión fue un gobierno de integración nacional, realizando entre muchas obras. Combatió el analfabetismo, auspició la fundación de la primera escuela técnico-práctica para señoritas, creó escuelas primarias para impartir enseñanzas a los trabajadores en los centros industriales, construyó el puente de Pimienta sobre el río Ulúa, construyó la antigua Casa Presidencial de Honduras, construyó el Parque Herrera, construyó el Parque Manuel Bonilla en el barrio La Leona,
prolongó el Ferrocarril Nacional de Honduras hasta Potrerillos. Este fue el segmento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.